El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. Con ustedes, el pastor Walter Delgado. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis, esta vez vamos a hablar acerca de la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer el pasaje que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, vamos a centrarnos en el estudio de esta iglesia llamada Tiatira. Hay que comprender que Tiatira, la ciudad, fue fundada en el siglo IV a.C. por Seleuco I de Siria. El nombre Tiatira significa sacrificio continuo. No se sabe si dicho nombre tenía connotación religiosa. Lo que sí se sabe es que el dios pagano Apolo era la deidad principal y que la ciudad era un centro de actividad de los nicolaitas. Fue una guarnición fronteriza antes de pasar al Imperio Romano. Era importante desde el punto de vista de la industria y vialmente también. Exteriormente era famosa por sus artesanos en tintorería, confección de ropa, alfarería y fundición de bronce. En Hechos capítulo 16, versículo 14, encontramos a Pablo conociendo a una vendedora de púrpura de Tiatira. Su economía próspera hacía que una vez al mes los gremios de comerciantes se juntaran a comer en honor de sus dioses. La comunidad judía que vivía en Tiatira no era para nada influyente. Tiatira se sabe que fue una ciudad empeñada en consolidar su economía, por lo tanto el materialismo y la prosperidad ocupaban un alto valor en los ciudadanos. Religiosamente se adoraba a Apolo, considerado el dios de la profecía y del sol, y el emperador también era venerado como su representante especial. Adoraban también a Artemisa, que era la diosa latina, y ocupaba la ciudad, la residencia de la Sibila Oriental, llamada también Zambata. Si tuviéramos que definir su postura religiosa, podemos decir que era una ciudad que practicaba el ocultismo y el satanismo. La gente de Tiatira tenía la mala fama de ser gente deshonrada. Es interesante, pero la iglesia que estaba ubicada allí era una iglesia llena de obras, servicio y paciencia, pero estaba llena de pecado también. Jezabel viene a tipificar el pecado de la iglesia. Esta mujer indujo al pueblo de Israel a adorar a Baal. Fue una mujer prostituta, fue hechicera, idólatra, homicida, engañosa, y como la guinda de una torta, esta mujer oficiaba en lugar del sacerdote. ¡Qué impresionante! Jesús enuncia y dice a esta iglesia que no sigan el ejemplo de Jezabel. Ordenemos las cosas, por favor, porque esto es alucinante cuando hoy muchas iglesias piensan que pueden seguir viviendo bajo sus estándares o con más de un estándar dentro de la iglesia, y son estándares que han traído del mundo, ¿no? Muchos piensan que al pecado hay que darle tiempo para que sane, cuando hoy
se atreven a llamar al humanismo dentro de la iglesia como algo bueno. Jesús es enfático cuando dice: tengo contra ti que sigues el ejemplo de Jezabel. Y esta iglesia se caracterizaba porque era una iglesia donde había idolatría, donde existía también la prostitución espiritual, existía la hechicería también, el homicidio, hablándolo en el sentido de matar hermanos espiritualmente, existía el engaño, y había un cambio de roles donde el hombre pues es llamado a liderar, pero acá se ve a una mujer que es la que está controlando la vida espiritual y la conciencia de los creyentes. Jesús tiene un mensaje para esta iglesia. Cuando dice allí el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesús acá vamos a ver que se está presentando como aquel a quien nada se le oculta. Cuando dice ojos de llama de fuego, es porque el Señor observa todo y observa lo más profundo de tu corazón. Pero Jesús es alguien también que está dispuesto a sancionar y castigar a sus enemigos. Y si bien es cierto, los enemigos de Dios son aquellos que odian a Dios, pues déjame decirte que dentro de la iglesia también Dios tiene enemigos, que son aquellos que pueden estar dentro de la congregación, pero que no están haciendo la voluntad de Dios, que están metidos en todas estas cosas que te he mencionado hace un momento, como estaba la iglesia de Tiatira. El Señor le va a decir en el versículo 19, yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiatira se caracterizaba por ser una iglesia llena de obras, y al parecer se esforzaba por hacerlas mejores. Era una iglesia que había caído en el frenesí de las obras, ¿no? En el activismo. Y iglesias activas están bien, no estamos en contra de que haya iglesias activas, pero ¿qué del corazón? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Cómo va tu vida espiritual, mi querido hermano? Tú que de repente estás sirviendo a Dios en algún ministerio y de repente eres muy activo en tu iglesia, está bien, pero al Señor le interesa más tu corazón que lo que tú estás haciendo. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor a esta iglesia, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira que el Señor está observando que dentro de Tiatira había una piedra de tropiezo, y esa piedra de tropiezo tenía un nombre que se llamaba Jezabel, una mujer que seducía a algunos creyentes y los hacía fornicar y los hacía participar de la idolatría. Déjame decirte que estos pecados no están lejos de la iglesia ahora, porque aún dentro de la iglesia de Cristo todavía existe gente, personas que no sé si se hacen llamar cristianos, seguro que sí, pero que están practicando la inmoralidad sexual. Son creyentes que están practicando la idolatría, y no necesariamente te digo de que están postrándose ante una imagen, ante un ídolo, ante una virgen o un santo, no. Existe la idolatría moderna, que son las cosas que pueden estar seduciendo tu corazón y te atraen más que Dios. Escúchalo bien, aquellas cosas que te cautivan tu corazón y tu mente, más que Dios, eso se puede constituir un ídolo. ¿Y cuáles son los ídolos modernos? La televisión, el internet, las redes sociales, el trabajo, los deportes, los juegos interactivos, los juegos que a los niños y a los adolescentes y a los adultos también les gustan. Hay muchas cosas que pueden estar cautivando tu mente y tu corazón, más que Dios. Las reuniones sociales, el cine. Hay creyentes que no van a orar los días que hay que orar en la iglesia, pero se van a los cines, se van con los amigos a una reunión social. Yo no digo que está mal una reunión social, pero pregunto, ¿acaso no dice la Biblia que también tenemos que redimir el tiempo? Y el tiempo hay que aprovecharlo en cosas que sean realmente honrosas, especialmente para Dios. No estoy en contra de que vayas al cine, pero si vas al cine para ver una película que de repente no te va a edificar espiritualmente, pero solamente va a llamar tu curiosidad y claro, te va a entretener, porque la industria del cine solamente entretiene, no te edifica moral ni espiritualmente. Entonces, cuando tal vez deberías invertir el tiempo en algo que sí puede ser más productivo para el Señor. El Señor te necesita de repente para compartir la palabra. Visitas a los enfermos, vas a las cárceles,
predicas el evangelio a la gente, lo haces en los parques, en los hospitales, no sé. Yo creo que tú tienes un don y Dios te quiere usar, pero ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? Mira que el Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, dice el Señor allí en los versículos 21 y 22. El Señor le daba tiempo a esta iglesia para que se arrepienta. Bueno, le daba tiempo en realidad a Jezabel. Esta mujer era la que promovía todo este desorden y este caos moral y espiritual dentro de la iglesia. Pero también la iglesia estaba siendo afectada por el liderazgo de esta mujer. Pero al ver que no procedía así, pues el Señor determinó, como dice aquí, castigarla a ella y a los que la seguían. Dentro de la iglesia de Cristo, como te dije, la iglesia local, hay muchas iglesias locales, la iglesia universal es una cosa, la iglesia local es otra. La iglesia universal viene a ser la comunidad de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las edades, incluyendo esta, los creyentes que son redimidos, salvados por la fe en Jesús. Es la iglesia universal que Cristo viene a llevarse algún día. Pero la iglesia local es la iglesia donde tú asistes, donde yo estoy, donde yo enseño y predico, es una iglesia local. La iglesia que está en Cusco, en Lima, en Ayacucho, en Cerro de Pasco, son iglesias locales. Pero yo pregunto, ¿en las iglesias locales existe santidad completa? ¿Los cristianos están andando realmente como Dios quiere que caminen? ¿Están siendo fieles a Dios? ¿Todos los creyentes? No creo. No es que sea pesimista, pero por la experiencia que tengo como pastor, muchos años sirviendo al Señor, he visto que en la iglesia no todos son santos. He visto que todos los que se sientan en las bancas no están teniendo una buena comunión con Dios. Hay cristianos consagrados, no lo niego. Hay cristianos que están andando con Dios y sirviéndole a Dios con todo su corazón, no lo dudo. Pero te aseguro que hay muchos que van solamente a calentar las bancas y no tienen ningún interés de servir a Dios, ni tampoco tienen el deseo de buscar a Dios ni de orar, y están llevando una vida mundana. Te aseguro que eso existe en las iglesias. Y el Señor le va a decir a esta iglesia, versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, dice el Señor. La muerte estaba determinada para ellos. El justo juicio de Dios no se realiza sin previo análisis de la vida de una persona. Cuando el Señor dice, escudriño la mente y el corazón, eso significa que el Señor sabe lo que hay en lo más recóndito de ti. A Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y Él sabe si tú eres un hombre o una mujer fiel, que estás andando con rectitud y estás llevando una vida de santidad. Él sabe si estás así o no. Podemos engañarle a los hermanos, podemos engañarle al pastor, podemos andar con una postura y podemos tener ademanes de santos cuando entramos a la iglesia, pero fuera de la iglesia somos otras personas. Tú tienes que ser santo dentro del templo, fuera del templo, en tu trabajo, en el centro de estudios, en el mercado, en tu casa, en todo lugar. Tú tienes que evidenciar que eres un hijo de Dios, eres santo, eres santa. Y tienes que despedir el olor fragante de la presencia de Dios en tu corazón. Pero a vosotros, dice el Señor, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Déjame decirte que el Señor alienta a los que se han abstenido de seguir a Jezabel, aquellos que han discernido que detrás de todo este mal que se toleraba en la iglesia estaba la mano del diablo. El Señor les insta a los creyentes de esta iglesia, a los que no se habían contaminado, a que retengan su integridad y que nadie les arrebate su salvación. El diablo también se mete en la iglesia, mi querido hermano. El diablo también se va a meter en el corazón de aquellos que no están andando bien con Dios. Va a usar a estos hermanos, entre comillas, para que den mal testimonio, para que estén metidos en pecados de impureza, de inmoralidad, de fornicación, de adulterio. Dentro de la iglesia tenemos cristianos que están practicando estas cosas. Hay cristianos que están metidos en drogas,
hay cristianos que están emborrachándose, hay cristianos que están engañando a sus mujeres, hay cristianos que están llevando una vida moralmente pervertida, pero están yendo los domingos a la iglesia, están cargando su Biblia, están cantando al Señor, le están mintiendo a Dios con lo que cantan. Y yo creo que el Señor les dice a ellos, como le dijo al pueblo de Israel a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que está pasando en las iglesias de hoy en día, mi querido hermano. Y claro, yo te estoy predicando un evangelio de prosperidad, no te estoy predicando un evangelio positivo, no te estoy hablando de un evangelio de autorrealización personal. No, mi querido hermano, hay que ir a la palabra. Y la palabra nos enseña, como ya el Señor está evidenciando, que en esta iglesia de Tiatira había problemas. Y el Señor está hablando ya de muerte espiritual. Una iglesia que no pone a Dios en el centro de su corazón, esta es una iglesia muerta. No es una iglesia, es un club social. Solamente son reuniones sociales las que tienen. Claro que fungen de cristianos, usan la Biblia, pero no hay poder, no hay unción, no hay nada. Hay pecado, hay corrupción, hay inmoralidad. Y muchas iglesias te aseguro que están así. ¿Cuántas iglesias, como ya decíamos anteriormente, se están cerrando en algunos países del mundo? En Europa, muchas iglesias están muriendo porque están representando o están siguiendo los pasos de la iglesia de Tiatira. No están realmente consagrándose a Dios como debe ser. Y el Señor le dice a esta iglesia y a los creyentes que están allí, porque yo te aseguro que dentro de la iglesia hay cristianos que son fieles, que aman a Dios, que adoran a Dios realmente. El Señor les dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Verso 26. Perseverar y vencer tiene premio delante del Señor. Hay una promesa, autoridad sobre las naciones. Yo te puedo decir mucho acerca de esto porque es algo que lo veremos en el futuro, probablemente en el tiempo del milenio, cuando Cristo reine aquí sobre la tierra. El milenio es algo que lo vamos a ver más adelante. Lo que sí sé es que Dios va a premiar a aquellos que son fieles, como dice acá, a los que han vencido y guardan sus obras, guardan su palabra, retienen su integridad, cuidan su salvación y están andando en obediencia al Señor Jesús, a las enseñanzas de Jesús. A esos el Señor les va a dar autoridad sobre las naciones. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú crees realmente lo que estamos hablando? ¿Tú crees lo que está diciendo el Señor acá en su palabra? Porque si tú crees, entonces vas a esforzarte. Yo también creo. Y por lo tanto esto me dice a mí que tengo que esforzarme en la gracia y que tengo que caminar con Cristo en obediencia cada día. Y el Señor dice acá: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice el Señor, versículo 27. Cuando el Señor habla y dice regir con vara de hierro, implica una gran autoridad, mi querido hermano. Probablemente haga mención al Señor al premio que un creyente recibirá en la eternidad, o de una gran influencia que tendrá en este mundo también, no lo sabemos. Lo que sí sé es que el Señor, que es el que va a regir con vara de hierro, obviamente que es el Rey de Reyes, también va a dar esta bendición a aquellos que le siguen, a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen, y que el Señor mismo les dará ese premio precisamente en la eternidad. Yo no dudo de que Dios también bendiga a sus hijos que son fieles a Él y que les dé también autoridad aquí en la tierra. Por supuesto que el Señor nos da autoridad para vencer el mal, autoridad para echar fuera al diablo, a los demonios, que muchas veces se apoderan de la mente y el corazón de aquellos débiles cristianos que no están andando como debe ser. Por supuesto que sí. Y el Señor dice acá: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana, ¿quién es? Es Cristo mismo, hermano, quien nos sustenta y quien refrenda el poder y autoridad que recibimos de Él. El tener oídos y saber escuchar, como dice este texto, implica la idea de conocer y tener bien guardadas estas cosas en nuestro corazón. Esto es cierto. El enemigo se mete a las iglesias.
el enemigo entra a la congregación. El diablo, a través de sus demonios, se sienta y se puede sentar al lado tuyo. Sí, el diablo se puede sentar a tu lado en una iglesia. Me acuerdo que hace unos años atrás, cuando estaba en una congregación, apoyando en una pequeña iglesia, había un pastor que estaba predicando y había detrás de él una cruz que estaba empotrada en el techo, una cruz grande y pesada de madera. Y bueno, los creyentes sentados allí escuchando, y de pronto, mientras el pastor estaba predicando, esa cruz que estaba empotrada en el techo con un clavo grueso, y que obviamente estaba bien sujetado, se desprendió el clavo y la cruz cayó al suelo y se le vino encima al pastor. Felizmente que el pastor pudo salir inmediatamente de allí, pero la cruz cayó encima del púlpito. Óigame, si esa cruz le caía en la cabeza al pastor, seguramente lo mataba o lo dejaba mal herido. Todos nos asustamos, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? El pastor está predicando ahí y de pronto se le cae la cruz y casi lo mata. Y sin embargo, dentro de la iglesia, dentro de esa congregación, había allí una mujer que era una bruja que había escuchado todo lo que decía este hombre, este siervo de Dios, y que no le gustaba. ¿Y sabe lo que había hecho ella? Obviamente que ella trabaja con el demonio. Ella había hablado con algún demonio, un espíritu, a través de la telepatía, porque los demonios se comunican con los seres humanos telepáticamente, e hizo que un demonio soltara la cruz y le cayera encima. Y te lo digo esto porque más tarde esa mujer que empezó a ir a la iglesia y que luego ya no quería ir porque sentía que la presencia de Dios, que era fuerte allí, a ella la incomodaba. Y los demonios que le hablaban, escúchame bien, le hablaban, porque ella llegó a confesar una vez en un culto, en una reunión de oración en casa, que ella no quería que los hermanos oren porque había un demonio que le estaba hablando y le estaba diciendo que bote a esa gente que está orando. Y ella, al darse cuenta que el demonio que estaba dentro de ella le estaba haciendo daño, ella tuvo que confesar esto y tuvo que decirle a los hermanos: oren por mí, porque yo quiero salir de esto. Yo he hecho una especie de pacto con el diablo y los demonios me acosan, los demonios me hablan, los demonios me persiguen. Y cada vez que los hermanos oraban, esta mujer se metía corriendo a su cuarto y se encerraba porque no resistía el poder de la oración, porque tú sabes que en la oración está la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es más poderoso que los demonios, el Espíritu Santo es más poderoso que el diablo, el Espíritu Santo es Dios mismo, Dios en tu corazón, en tu mente. Cuando el Espíritu está en tu corazón, el diablo no te puede tocar, porque la Biblia dice que el diablo no toca a los que son de Dios. Pero el diablo puede tocar y puede influenciar la mente de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Y si el diablo puede meterse en una iglesia para hacer estas tonterías, imagínate cuántas cosas más no hará. Yo me podría pasar todo este momento hablando contigo de cosas que he visto en las iglesias, de cómo los demonios pueden perturbar la vida de los creyentes incluso. Creyentes que obviamente yo creo no están andando como debe ser. Pero si tú andas como un verdadero hijo de Dios, amando a Dios, sirviéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte que el Espíritu de Dios te va a sustentar y te va a guardar. Los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen y los defiende, y el demonio no va a poner un dedo sobre ti. Pero tienes que estar con Cristo siempre, caminando con Él, obedeciendo su palabra y siéndole fiel. Espero que este mensaje haya sido de ayuda, de inspiración para tu vida, y conmigo será hasta una próxima edición de nuestro programa. Que Dios te bendiga. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Le invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de nuestro programa. Que Dios le bendiga.